Hola, gracias por estar en esta sesión del curso de Química Ambiental 1. En esta oportunidad conoceremos el tercer criterio para comprender cómo está estructurada la atmósfera. Recordemos que en la sesión anterior revisamos los criterios de propiedades eléctricas y magnéticas y el de la composición química. El criterio que estudiaremos en esta sesión nos proveerá de algunos considerandos importantes para comprender en su momento la dinámica de movilidad, migración e interacción de las sustancias químicas presentes en la estructura atmosférica. El tercer criterio está basado en la distribución vertical de la temperatura en toda la atmósfera. Y para nuestra comprensión, como se muestra en la imagen, convenientemente haremos un recorrido del comportamiento de la temperatura de abajo hacia arriba. Desde ya, apreciamos que la atmósfera se divide en 4 capas. La más interna se denomina troposfera. Continúa la estratosfera, a continuación la mesosfera y por último la capa externa llamada termosfera. La imagen nos muestra en el eje Y la escala de altitud en kilómetros y en el eje X el comportamiento de la temperatura. La comprensión de la distribución térmica la realizaremos relacionando los datos del eje X con la altitud Y en la medida que se aborden las características de cada capa atmosférica. La capa inferior, la troposfera, tiene aproximadamente unos 12 kilómetros de altura media y apreciando con detalle la línea de temperatura, observamos que ésta muestra un comportamiento de relación inversa con la altitud. Es decir, que a medida que se asciende, la temperatura va experimentando un descenso en su valor. Y en razón de ello, se ha determinado una relación de cambio térmico equivalente a una disminución de la temperatura de origen en 0.64 grados centígrados por cada 100 metros que se ascienda. Para tener una idea clara de esta relación, consideremos que 100 metros corresponden a una longitud de una cuadra en nuestras comunidades. Si nos imaginamos situados a una cuadra hacia arriba en el espacio, entonces experimentaremos una temperatura en nuestro cuerpo disminuida en 0.64 grados centígrados respecto de la temperatura que sentíamos a nivel del suelo. A esta relación de cambio se le conoce como el gradiente vertical normal de temperatura, que se expresa mediante la relación delta T sobre delta H igual a menos 0.64 grados centígrados por cada 100 metros. Por supuesto, esto dependerá de las condiciones climáticas, de la estación del año, la humedad del aire o lugar geográfico en que nos encontremos.
Obsérvese que este comportamiento llega hasta la altitud de 12 kilómetros aproximadamente. Para nosotros, la troposfera reviste de importancia, dado que es el medio en que vivimos. La mayor parte de la masa de gases atmosféricos se encuentra en ella y además también ocurren los diversos procesos meteorológicos. El límite superior de la troposfera se denomina tropopausa. Esta es una zona de transición gaseosa entre la troposfera y la siguiente capa atmosférica. La encontramos a una altura promedio de 7 a 10 kilómetros de los polos terrestres y entre los 16 a 18 kilómetros de altura alrededor del ecuador. Esto resulta en considerarle un espesor promedio de unos 8 a 14 kilómetros. La temperatura en la tropopausa se mantiene constante de unos menos 55 grados centígrados y no disminuye con la altura como lo pudimos apreciar en la troposfera. En ella se forman las nubes de tipo cirros, nubes blancas, altas compuestas por cristales de hielo. Por su posición podemos decir que la temperatura de la tropopausa polar es más caliente por estar más cerca a la superficie terrestre, mientras que la tropopausa ecuatorial es más fría por estar a mayor altura. A través de la tropopausa se produce un lento intercambio de materia en ambas direcciones, desde la troposfera hacia la siguiente capa. La duración del cambio se cuenta por meses, lo cual tiene su importancia por la velocidad de eliminación de los contaminantes que se introducen en la capa siguiente, como por ejemplo los gases de escape de las aeronaves. A continuación de la tropopausa, inicia la capa atmosférica, estratosfera, que se extiende hasta unos 50 kilómetros de altitud. Se identifican en ella dos regiones. La estratosfera inferior, que se caracteriza porque su temperatura se mantiene prácticamente constante a unos menos 60 grados centígrados. Luego observamos aumento gradual de la temperatura a medida que se sigue ascendiendo, lo que constituye la estratosfera superior. Este ascenso de temperatura es debido a la presencia de altas concentraciones de gas ozono, que como es conocido, absorbe luz ultravioleta del sol y la convierte en calor. La importancia de la estratosfera radica en que, por la presencia de ozono, cerca del 90% del ozono atmosférico filtra gran parte de la radiación solar y en ese sentido la estratosfera opera como un escudo protector de la Tierra frente a la radiación del Sol. En la región superior de la estratosfera encontramos como zona limítrofe entre ella y la capa atmosférica siguiente a la estratopausa. En esta zona ocurre un punto de inflexión de la temperatura, deteniéndose el comportamiento creciente de la temperatura estratosférica
superior, manteniéndose esta alrededor de los 0 grados centígrados. Los movimientos de aire son casi en su totalidad horizontales, siguiendo los vientos de la estratosfera. A continuación de la estratopausa, se extiende la mesosfera entre los 50 y 80 kilómetros de altitud aproximadamente, y en ella las temperaturas oscilan entre 0 y menos 80 grados centígrados. Esta disminución ocurre debido a la disminución del calentamiento solar y el aumento del enfriamiento por emisión de radiación de CO2. La importancia de esta capa es que protege a la Tierra de los meteoritos que invaden la atmósfera, dado que cualquier meteorito que la atraviese es desintegrado por la fuerza de fricción que se produce con el aire de esta capa, antes que traspase las capas restantes e impacte la Tierra. Los gases que se encuentran en la mesosfera son de baja densidad. Estos están compuestos por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno en casi la misma proporción que se encuentran en la troposfera. A unos 90 kilómetros de altitud se sitúa la mesopausa como zona limítrofe entre la mesosfera y la siguiente capa atmosférica. En esta región es donde existe la temperatura más baja en la atmósfera, cerca de los menos 80 grados centígrados. En ella tienen lugar las reacciones de quimioluminiscencia. Más allá de los 90 kilómetros se encuentra la termosfera, cuya extensión se prolonga hasta entre 500 y 1000 kilómetros de la superficie terrestre. Dentro de esta capa existe radiación ultravioleta, pero sobre todo rayos gamma y rayos X provenientes del Sol que ionizan los átomos de sodio y moléculas. Los gases que la constituyen elevan su temperatura varios cientos de grados, y de ahí su nombre. Las partículas de aire en la termosfera se encuentran muy separadas, y cuando algunas partículas se cargan de energía proveniente del Sol, se puede observar las llamadas auroras boreales o australes. Concluimos con el estudio de los diferentes criterios para comprender, desde sus respectivos aportes, la estructura de la atmósfera en sus diferentes capas correspondientemente. Vale la pena recordar que la comprensión de estas visiones de estructuración nos proveen de los elementos de juicio necesarios para que se puedan interpretar las manifestaciones de determinadas sustancias contaminantes en la atmósfera y esperar cómo podría ser su movilidad, migración, interacción y permanencia de ellas en las diferentes capas. Gracias por su asistencia y atención, y nos veremos en la próxima sesión.